En este domingo comenzamos una serie de estudios que se llama Las 7 Palabras. Mes de enero, parte de febrero, vamos a estar viendo las 7 palabras, que tiene que ver con la cruz de Jesús. Cantamos mucho sobre eso hoy. Vivimos en eso, ¿sí? La razón de ser del cristiano es la cruz. Pero si vamos a algunas partes que tienen que ver con el sufrimiento físico y emocional, este era un símbolo de tortura, era un símbolo para aquellos que cometían graves delitos, no algunos delitos, graves delitos, para disuadir a la gente que hagan lo mismo. Una estrategia que tomó el Imperio Romano de otra nación, y en el libro Escogió tus clavos explica, dice que cada aspecto de la crucifixión tenía el propósito no solo de hacer sufrir a la víctima, lentamente moría la persona, sino avergonzarla, ¿sí? Era parte del propósito de esa muerte, ¿no? Por lo general, la muerte de cruz estaba reservada para los delincuentes más viles, esclavos, asesinos y así por el estilo. A la persona condenada se le hacía caminar por las calles de la ciudad, todos los condenados, para ir disuadiendo, ¿sí?, a otros que querían hacer las mismas cosas, cargando el travesaño de la cruz, llevando colgado del cuello una placa donde se indicaba su delito. ¿Cuál fue el delito de Jesús que se colocó arriba de la cruz? Rey de los judíos. Ningún crimen, pero esa era la causa. En el lugar de la crucifixión lo desnudaban y se burlaban de él. La crucifixión era tan aberrante que Cicerón, que es un intelectual romano, fue un intelectual romano, dijo: alejen hasta el nombre de la cruz, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino aún de sus pensamientos, ojos y oídos. Si será grave esto, está hablando de que alejemos de los pensamientos, de la mirada, la muerte de la cruz. Ahora, en este evento traumático y con estas características que vimos, la persona que estaba en ese lugar iniciaba todo un proceso doloroso desde la parte física, pero también de la parte emocional, porque había burlas, y más en el caso de Jesús. Era un trauma tremendo, y el cuerpo, dicen, las células nerviosas, reaccionaban porque vos querés preservar la vida. La reacción del ser humano es preservar la vida. Entonces, se trataba de levantar, ¿sí?, el que estaba en la cruz. Aún cuando sufría, se movía y el roce con la madera, el dolor insoportable de los clavos que tenía en las manos y en los pies, hacía que el roce, todo ese dolor, hacía que la persona quedaba emocionalmente sin fuerzas y con mucho odio por lo que estaba pasando. Eso sucedía con todos los que morían en la cruz. Había un centurión romano que miró a Jesús cómo moría y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede reaccionar como reaccionó Jesús psicológicamente, emocionalmente, frente a esto que estoy describiendo. Lo que le cautivó al centurión romano era que esta persona estaba equilibrada, centrada, razonaba y expresaba cosas que es la que vamos a estar viendo estos domingos. No había ningún resentimiento, ningún enojo, nada por el estilo. Jesús dijo 7 palabras en la cruz. 7. La primera que vamos a ver este domingo es: Padre, ¿qué? Perdónalos, no saben lo que hacen. Dice el Evangelio que todos lloraban en el camino, las mujeres dice que lloraban desconsoladas,
Cuando Jesús iba con este travesaño, se dio vuelta en un momento y les dijo, hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Estoy leyendo el Evangelio de Lucas. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo, lo primero que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, después dice las burlas de los soldados, cuenta el Evangelio que tiraban dados para jugarse la ropa. Los líderes religiosos se burlaban de él, salvó a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías, bájate de la cruz, todo eso que sabemos. Le daban vino agrio para beber, y si eres rey de los judíos, sálvate, todo eso que conocemos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo lo que describimos al comienzo de la parte física y emocional de Jesús, y psicológica, es para que podamos entender cómo una persona puede seguir amando a los que lo están ejecutando y decir esto. ¿Sí? Esto demuestra, cuando nosotros cantamos el profundo amor que el Señor nos tiene, pero con esta frase que estamos leyendo hoy, en esta mañana, muestra el profundo amor que tiene Dios por la humanidad, por los que lo siguen y por los que no lo siguen. Y ahí está la expresión de amor. Y la gran necesidad que tenemos cada uno de los que estamos aquí justamente tiene que ver con la necesidad del perdón. Una de las grandes situaciones más torturantes que tienen los seres humanos es la culpa. Que si vamos a buscar varias definiciones sobre esto, para que podamos clarificar el mal que nos aqueja a cada uno de nosotros, la culpa es la vivencia que es la consecuencia de una acción que causa un daño, que nos causó algo y provoca un sentimiento negativo de autocondenación. La culpa es algo que vos hiciste mal, una acción, cruzaste una línea y tuviste consecuencias. Cuando a vos te vienen esas consecuencias, aparece la culpa. Y la culpa es como un taladro que no para. Taladro, ¿vieron una vez un taladro? En el cemento. Entonces, nos persigue, nos tortura, nos afecta el sueño, nos afecta la alimentación. La culpa genera miedo a la represalia por lo que hicimos, miedo al juicio de Dios, miedo a que me descubran porque yo hice algo y la verdad que no quiero que nadie lo sepa. Miedo. Hay un libro de un humanista que se llama Tu zona Cerroña, que desde el punto de vista de este humanista, que no pone la fe, un libro viejo, él habla de dos emociones inútiles que tienen los seres humanos. La preocupación es una emoción inútil, ¿sí? Especialmente si se extiende. Por eso Jesús habló de la confianza en lugar de la preocupación. Y la culpa. Y dice que la culpa tiene dos fuentes que son lo que dije recién, la mala conducta, algo que hacemos o referencia al pasado. ¿Sí? Recuerdos de la infancia, recuerdos de la adolescencia, recuerdos de cosas no solucionadas. La culpa, dice, no es un comportamiento natural. Y nuestras zonas de culpa deben ser exterminadas, esterilizadas, purgadas. ¿Qué está diciendo acá Dyer? Dyer está diciendo, un humanista está diciendo, no se puede vivir sin solucionar la culpa. No se puede. Y esto debe ser exterminado. Y él propone que trabajemos sobre ese sentimiento. Ahora, porque si nosotros no enfocamos y no
no echamos nuestro trabajo para que eso se solucione, un humanista de una manera humana está proponiendo la solución, dice que eso va a traer consecuencias de otras cosas que vienen atrás en los vagones, ¿vieron? El tren va adelante y los vagones vienen atrás, que es la ansiedad, que es la depresión, problemas en la autoestima. Porque ¿qué pasa? Cuando alguien hace algo, afecta al ser, y uno dice, yo soy, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para sacarnos esto de encima? Lo que dice la Biblia, lo primero que dice la Biblia es, muchos ejemplos en la Escritura parecen que la gente se agobia, y hay mucha gente agobiada por la culpa en la Biblia. Por ejemplo, el salmista decía, mis maldades me abruman. Qué palabra, abruman, ¿no? Son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, hice algo que no tuvo sensatez. Mis llagas hieden y supuran, está hablando simbólicamente. Estoy agobiado del todo, abatido, todo el día ando acongojado. Este hombre, ¿cómo podré estar triste? Ahora, ¿por qué? Por no poder solucionar esto. Por no querer, no sé, ¿sí? Tal vez alguna reconciliación que no se dio, tal vez sigue riñendo en su mente, riñendo en la mente cosas del pasado que uno hizo que no puedo volverlas a solucionar porque ya pasó. Y las cosas que ha afectado a personas en el pasado, ahora algunas no las veo más, están muertas o lo que sea, pero yo sigo riñendo en mi cabeza con lo que yo hice, ¿sí? Y acá habla de agobio, congoja, abatimiento, autocastigo, lo que se dice estrangulamiento. ¿Vieron que es estrangular a una persona emocionalmente? Es una persona que está enferma en la conciencia. Pensamientos recurrentes sobre lo que hizo mal. ¿Saben que un psiquiatra le preguntaron? Usted tiene muchos pacientes. Luis es el primero que está ahí. Tiene muchos pacientes. Sí, dice este psiquiatra, si yo pudiera solucionar el problema de la culpa, le daría de alta a la mitad. Psiquiatra del siglo XXI. Si yo pudiera solucionar el problema de la culpa, le daría el alta a la mitad. ¿Saben por qué? Porque por más que Deyer habla en tus zonas erróneas que tenemos que solucionarlo, tenemos que esforzarnos, no se puede humanamente solucionar esto. Para eso Jesucristo derramó su sangre, vamos a ver más adelante. Porque no quiere que vivamos con esa culpa. ¿Sí? Y en ese agobio la persona está enferma emocionalmente. La segunda cosa que hacemos es la sepultamos. Tratamos de sepultar la cosa. Mucha gente que entra a vicios o situaciones o conductas autodestructivas es tratar de callar la conciencia para sepultar eso que lo está taladrando. Hay mucha gente que toma, no porque dice voy a arruinar mi riñón, mi hígado, sino porque tiene culpa que no ha solucionado. No es una causa sola el problema del alcoholismo, pero es una gran causa en mucha gente. Entonces tratamos de sepultarla con este tipo de cosas, con otro tipo de cosas, con diversión, con otras situaciones. Y ahí tenemos al rey David, que yo conté varias veces esto, que cometió ese adulterio porque estaba en el lugar incorrecto, miró lo que no tenía que mirar, se imaginó lo que no se tenía que imaginar, hizo todo un plan para salir bien y le salió mal. Y la mujer queda embarazada y no logra que el marido y todo lo que ya sabemos. Y David empieza a torturarse por lo que hizo. La quiso sepultar, pero la Biblia es clara, en Proverbios dice, el que tapa su pecado, no hay que tapar el pecado. Jesús murió por los pecados. Pero el que tapa su pecado no le va bien.
Claro. Entonces acá sepultamos para defender el orgullo, para mantener la imagen, pero esto produce una enfermedad que va perjudicando a la persona. Y David dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, no daba más este hombre, confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Ya no intenté ocultar, lo confieso. Me dije a mí mismo, ¿vieron que nos hablamos nosotros mismos? No estás loco, es parte de la humanidad, hablarse uno mismo. La otra vez un hijo le dijo al padre, que lo escuchó hablando en el cuarto, ¿por qué te hablas a vos mismo? Está hablando en voz alta. Me dije a mí mismo, le confesaré mis rebeliones al Señor y el Señor me perdonó. Y toda mi culpa desapareció. Pero mientras oculté, ¿qué pasaba? Un exilio psicológico, una salud que se empezó a perjudicar, el cuerpo se empezó a perjudicar. Como dice un poeta del siglo I, el castigo más terrible para el culpable es nunca ser absuelto en un tribunal. Castigo más terrible es que nunca sos absuelto en un tribunal. Pero no es un tribunal de seres humanos, es el tribunal de tu conciencia. El castigo es no ser absuelto del tribunal de la conciencia. La conciencia sigue y sigue y sigue trayendo eso. Y el primer castigo, dice este poeta Juvenal, del culpable es que la conciencia te juzga y nunca te absuelve. No podemos enfrentar la culpa solos. Podemos ocultar, tenemos que confesar. De día y de noche me perseguía, dice David. Me quitó las fuerzas como una flor que se marchita bajo el sol, el calor del sol. Y me dije a mí mismo, no minimices esta situación. Porque empezamos a minimizar. Parte de sepultar, bueno, no fue tan grave, en realidad hay otros que hacen cosas peores. ¿Sí? O racionalizar, diciendo, David podía haber dicho, esa mujer me provocó, ¿por qué se bañó en la azotea? Y a mí me provocó. Todas las mujeres se bañaban en la azotea. El único que podía mirar en el tiempo de David era el rey. Todas las azoteas de toda la gente, porque era el lugar más alto. No se bañaban en otro lado, pero podía haber dicho, me provocó. Justificaciones. Soy débil, soy un ser humano. Pero todo esto de sepultar lo que genera es angustia y tortura. ¿Se habrá abolido la esclavitud en el siglo XXI? Para mí no. Hay mucha gente caminando libre, pero esclava. Esclava de emociones torturantes en su ser. ¿Qué otra cosa hacemos nosotros? Culpamos a los demás. Esta es una forma de evasión. Ya surge con Adán y Eva cuando le dice, Adán, ¿qué hiciste? La mujer que vos me diste. ¿Qué hiciste, Eva? La serpiente. Culpamos a otro. Y dice Proverbios, la necedad del ser humano le hace perder el rumbo. Y para colmo, se irrita contra el Señor. ¿Qué está diciendo acá? Que la persona empieza a culpar a Dios de las cosas que le pasan a la vida. Cuando su acción es totalmente responsable. Hay que dejar el juego de las excusas. Hay dos clases de tristezas, dice la Biblia. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza que es según este sistema produce muerte. Es decir, la tristeza según Dios, la culpa sana, es cuando vos haces algo que no está bien, el Espíritu Santo que tenemos nosotros nos dice que eso estuvo mal. ¿Sí?
y nos produce tristeza. Esa es tristeza según Dios. ¿Para qué? Para que reacciones. ¿Sí? Pero la tristeza del sistema, ¿cuál es? Es los que no tienen el Espíritu Santo, viven con culpa y tratan de absolverse de ese tribunal por todas las cosas que hemos visto. Diversión, adicción, excusas. ¿Qué debemos hacer? Acciones saludables. Admitir. Admitir. Esto es lo más difícil para los seres humanos. No queremos admitir, ninguno de nosotros, las cosas. Había un escritor que estaba hablando con el editor, y los editores, realmente cuando uno escribe, los editores son muy crueles. Por lo menos el escritor lo ve así. Entonces, le muestra el escrito y el editor corta acá, corta allá, y este se empieza a enojar. Entonces le pregunta, ¿qué, vos nunca te equivocás? Le dice el editor. Y el escritor le dice, sí, una vez me equivoqué. Fue cuando pensé que me había equivocado. Pero no es así. Como diciendo, nunca me equivoco. Para el orgulloso, reconocer que uno tiene defectos es un insulto para su ego, y uno debe tener una fuente de fortaleza argumentativa para soportar esa acusación. Eso está escrito en un libro que se llama La lucha por la paz. El principal problema de la paz, dice ahí, es no admitir. No admitir mis errores. Todos hemos pecado, dice la palabra. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Entonces admití. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice que vos pecaste. Y si vos decís yo no pequé, te está diciendo mentiroso a Dios. Entonces, no podemos entrar en la actitud humana que tiene la sociedad. Vos cuando hablás con una persona sobre su condición espiritual, la persona me dice, no voy a decir lo que dice porque no puedo hablar en un púlpito la palabra, empieza con J. Yo no molesto a nadie. ¿La sacaste vos, Miguel? Tenés la mente, Miguel. Yo no molesto a nadie. ¿Eso te absuelve de que vos sos responsable de algo? Son ese tipo de cosas. Hoy, la palabra pecado, aún en algunas iglesias no se puede decir, porque ofende a la gente. Hoy decimos errores. ¿Saben una cosa? El error es tolerable. ¿Sí? En el trabajo, la semana pasada, cometí un error en una cuenta, pero es tolerable. Un error. Pero el pecado me habla de responsabilidad. Entonces, cometí un error. O la palabra pecado, ¿saben dónde aparece la palabra pecado en esta sociedad argentina? En los postres de chocolate. Hoy pequé, comí una porción de chocolate. Ahí aparece la palabra pecado. Pero moralmente la tratamos de ocultar. Primero, hay que admitir. Segundo, aceptar la responsabilidad. David decía, reconozco mis transgresiones y tengo presente mi pecado. Entonces, no es que la mujer me provocó, no es que no sé qué, no es que no sé cuánto, no es que el ser humano, el varón tiene necesidades, porque hay cosas que dicen en algunos hogares. Yo soy responsable. Admito, yo soy responsable. No es el hogar donde nací, esto lo hablé con alguien esta semana. Condiciona, pero no te saca la responsabilidad. Condiciona, pero no te saca la responsabilidad. No es el lugar donde nací, no es la herencia que tuve, no es los padres que tuve o que no tuve. Yo soy responsable, son mis faltas. No es mi cuna, no es mi cultura, no es lo que me parece, son mis faltas. Y la Biblia dice que debemos confesar al Señor, pero en algunos casos debemos confesarnos unos a otros, porque a veces hemos pecado con el Señor y con la persona que tenemos enfrente. Bueno, confésense unos a otros para que sean sanados. Ahora, hay enfermedades
hay algunas enfermedades que tienen que ver con la falta de confesión. Hay enfermedades y enfermedades psicosomáticas y enfermedades. Confiésese unos a otros para que seáis sanados. Por eso, lo tercero, que es saludable, es pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia ¿de qué? De toda maldad. La palabra confesión es decir lo mismo que Dios dice. ¿Qué dice Dios en relación a esta conducta? ¿Qué dice? Yo confieso que yo no hice esto en relación a esta situación. Decir lo mismo que dice Dios. Pedir perdón. Entonces, ¿cuántas veces? Porque Pedro era así, ¿vieron? El apóstol Pedro era como, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Subo uno. ¿Hicieron la cuenta? ¿4 cuánto? Y al 491, ya está, no lo perdono más. Le está diciendo Jesús, Pedro, el perdón es parte de la vida espiritual. No tiene nada que ver si lo merece el otro. No tiene nada que ver si vos tenés la razón. No tiene nada que ver si lo que él te hizo es grave, menos grave y poco grave. Tiene nada que ver esas cosas. Vos tenés, y todo tu ser emocionalmente grita por venganza. Y si vos estás en la cruz y te movés y todo lo que vimos, no podés respirar y todo lo que pasó Jesús, el ladrón insultaba al otro. Y Jesús estaba equilibrado porque sabe que se perjudica uno cuando no perdona o cuando no pide perdón. Uno se perjudica. Me voy a rebajar ante este que me hizo esto. Todo eso es humano. Lo tengo yo, lo tiene usted. Porque lo que me hizo... ¿Quiere seguir envenenado? Siga pensando así. Los pensamientos recurrentes en los males que nos han hecho es lo que genera enfermedad emocional. ¿Cuánta gente tiene problemas emocionales por la ausencia del pedir perdón o perdonar? Pero venimos a la casa de Dios, porque venir acá no nos inmuniza contra esto si yo pienso en eso. Venimos acá a la casa de Dios y cantamos, el Señor es bueno, murió por mí en la cruz, derramó su sangre, me perdonó, pero sí, pero vos. Leía en la semana, si ustedes no perdonan a los hombres sus pecados, ¿qué pasa? No lo quiero decir yo, quiero tener la misericordia de ustedes. Si ustedes, ¿saben ese texto bíblico? Si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, Padre nuestro que estás en los cielos, está eso. Tampoco el Padre, porque Él busca la salud. ¿Por qué quiere que tenga salud? Entonces yo me tengo que comer el orgullo. ¿Qué hace Dios rápidamente? Me perdona instantáneamente, en el momento que yo confieso, en el momento que admito, en el momento que digo, conozco mis rebeliones y digo, Señor, perdóname porque esto estuvo mal, te pido perdón, es generoso para perdonar, dice el profeta Isaías. No es que sea hasta acá llegué, hasta acá te perdoné. Es instantáneo. Shakespeare cuenta una escena cuando Macbeth mata a su primo y tiene sangre en las manos. Y dice, estamos hablando de un pagano, ni todo el océano de Neptuno me puede limpiar la sangre en las manos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por más que yo me limpie humanamente, la sangre sigue ahí. Pero cuando uno se reconcilia y se vuelve al Señor, Él es amplio en perdonar. No solamente te perdonó a vos por lo que hiciste instantáneamente, instantáneamente,
sino que también te da la fuerza para arreglar las cosas con otras personas. Cuando David se sintió sucio, dominado por el remordimiento y la culpa, confesó: purifícame de mis pecados y quedaré limpio, la sangre se va a ir. Porque ese niño que nació murió. En ese embarazo. Y quedaré más blanco que la nieve. Lo segundo, me perdona completamente. Porque ¿saben lo que hacemos nosotros? Clasificamos pecados. Esto sí me perdona, pero esto, escuchen esta frase, no tiene perdón de Dios. ¿Escucharon esa frase? Esto no tiene perdón de Dios. Y nosotros leemos la Biblia, nos ha perdonado todos, ¿qué? Los pecados. Y dice la Escritura en Colosenses, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros. Había un documento, se anuló. Perdona todos los pecados. Resolvió el problema del pasado, resuelve el problema del presente y resuelve el problema del futuro. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a entrar por la obra de la cruz. Vamos a entrar en la presencia de Dios. Toda la eternidad. Satisface la demanda del pecado y cumplió la demanda de la justicia de Dios. Jesucristo murió por nosotros. Por lo tanto, no insultes, perdón la palabra así fuerte, el sacrificio de Cristo siguiendo cargando culpa. Porque es un insulto. ¿Por qué decir, está bien, vos derramaste tu sangre porque yo sigo castigándome, porque no lo merezco, porque lo que yo hice no tiene perdón de Dios, porque lo que... ¿Usted cree o no cree? Le estoy preguntando. No insulte la sangre de Jesús. Si Jesús derramó su sangre es porque te ama demasiado. Aceptá que te perdona, ¿qué dice ahí? Completamente. Pero me suena como te suene, porque la Biblia dice que te perdona. Yo digo lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo había asesinado a cristianos y se le aparece Jesús con amor y lo perdona. Y él seguía con esa lucha de la autoestima, decía, soy el más chico de los apóstoles, son cosas del apóstol Pablo, porque yo perseguí la iglesia del Señor. Pero él aceptó, a pesar de que había asesinado. Me perdona generosamente. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. ¿Para qué pagó el rescate? ¿Para librarnos de qué? De la esclavitud. Es decir, Efesios 1:7, que Dios es tan generoso que perdona nuestra falta. Para librarnos de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? La esclavitud emocional, psicológica. La felicidad es resolver esto. Esta es la primera palabra que Jesús dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo puse ahí algunas cosas que podríamos confesar. Cosas que se me ocurren. La inconsciencia con que tantas veces oramos. Muchas veces decidimos en función de cómo me siento. Estoy cansado de eso, escuchar eso. Me sentí así, por eso lo hice. No lo sentí, por eso no lo hice. Es una inconsciencia vivir con lo que siento. Tenemos que vivir con la palabra de Dios. La falta de compromiso con el mensaje. Que el Señor nos perdone. Derramó su sangre por nosotros, hermano. ¿Qué haces con ese mensaje? Es demasiado importante saber esto para quedarse callado en casa. Que el Señor perdone nuestra falta de fe y de confianza, porque lo que yo hice no tiene perdón. No tiene perdón de Dios. Es tan grave
que perdone esa falta de fe, que perdone el daño que hacemos a los demás. Perdónanos, Jesús, porque no queremos saber lo que hacemos. ¿Está de acuerdo? ¿Quién dice amén con todo esto? Yo acá tengo, esto viene con trampa. Esta ilustración viene con trampa, Jesús. ¿Qué ven acá? ¿Ustedes qué ven acá? Porque yo iba a decir, ¿saben lo que? Vine que estuve toda la semana pensando en esto. Van a decir, esta gente va a decir, medio vaso vacío, medio vaso lleno, ya sabía. Entonces usted sí iba a ser el optimista. Yo veo medio vaso lleno. Ya sabía que iba a ser la actuación. Pero nadie actuó. Porque yo dije que acá iba con trampa. Es un vaso de agua. ¿Cuánto pesa un vaso de agua? Amabel, usted que tiene un doctorado en química. ¿Cuánto pesa el vaso de agua? Un vaso. 1 kilo. ¿Cuánto hay acá, Alberto? 200. ¿Y cuánto es? Ay, Jesús, soy medio madera para... 200 gramos, 200 gramos. Nada, ¿no? ¿Usted lo puede sostener este vaso? ¿Vos lo podés sostener, Juliana? Sí, lo podés. Ahora, 200 gramos. Sostener este vaso una semana. ¿Quién tiene fe ahora? Yo lo sostengo. ¿Un día? ¿Menos de un día? ¿Cuánto podemos sostener un vaso de agua? ¿1 hora? Como mucho, dice. Ya se te empezó a tirar abajo la autoestima, Miguel. Media hora. Bueno, vamos, negociamos por media hora. Esto que no pesa nada, hay muchos de nosotros que sostienen 200 gramos de culpa durante 10 años. Hay muchos de nosotros que sostienen 200 gramos de relaciones no reconciliadas durante 15 años. O alguna situación que tenés que arreglar vos, solo vos y nadie más que vos. Y no lo hago por orgullo. ¿Podremos sostener 10 años la culpa en nuestro ser? Es muy difícil perdonar. Cuando algo es duro, es más difícil. Esta semana, había una chica que se había ido a su país de origen, hace muchos años atrás, había presentado a su hijo, muchos años atrás. Me llama por teléfono, me llama al trabajo. Yo no puedo atender cuando me llaman al trabajo. No puedo porque no puedo, estoy atendiendo gente. Entonces veo no sé cuántas llamadas perdidas. Entonces, cuando voy en el almuerzo, digo, primero no reconocía el teléfono. Segundo, digo, no sé qué pasa. Y me dice, tengo que hablar con usted, pastor. Estoy en Argentina, tengo que hablar con usted. Estaba desesperada. Entonces, concretamos un lugar. Voy con mi hermana, dice. Y empiezan a llorar las dos. Es duro lo que voy a contar. Se descubrió que el hijo de la hermana mayor había abusado del hijo de esta chica cuando era niño. Y a los 18 años, 12 años después, lo dice. Lloraban. ¿Qué haces con esa culpa? Es muy difícil trabajar eso. Pero a pesar de todo lo que estamos escuchando, lo que tengo que decir es lo que es el Evangelio. Tenemos que tratar esa culpa con el Evangelio, con la sangre de Jesucristo. Nada es instantáneo. Dios nos perdona de forma instantánea, pero el ser humano perdona por procesos. Y acá va a haber una situación judicial, y acá va a haber un montón de cosas que vas a seguir sufriendo. Le dije a la mamá del abusador.
pero hay que trabajar esto. Es una cosa muy, muy, muy difícil. Esta semana tuve que trabajar eso, pero el Evangelio es sanidad para esa situación también. A mí me duele en el corazón. Y al otro día se fue del país. Seguramente vamos a seguir en contacto, obviamente. Pero va a llevar un proceso largo. Y toda esa culpa, ¿por qué los dejé solos? ¿Por qué? Mi hijo iba a la iglesia. Todo eso. Entonces yo cuando estoy acá, digo, ¿el Evangelio funciona? Pregunta que uno se hace. Pues si el Evangelio no funciona, ¿para qué vengo el domingo acá? Con casa. Seríamos más dignos de conmiseración, dice Pablo, diciendo, vos estás creyendo algo que no pasa nada. Pues yo creo que el Evangelio funciona y sana, aunque es un proceso largo, sana a todas las personas. Amén. Por lo tanto, empezá por vos, por mí. Y yo te invito que en este tiempo, antes de cantar, puedas leer lo que dice ahí y decir, Señor, yo te pido perdón por esto. Son guías, es personal, son guías que en esta mañana presentamos para ayudarte. Puedes leerlas, puedes orar. Te viene algo que el Espíritu Santo te trae al corazón. Pedile. Nunca le pediste perdón a Jesús por tus pecados. Pedile, Señor, perdona mis pecados. Gracias porque me perdonas instantáneamente. Dame la fe para aceptar el perdón. Perdona mis inconsistencias. Perdona mi falta de fe por esa sangre derramada. Es suficiente. Vamos a orar, cada uno.